El dolor tiene muchas caras. La subjetividad comprometida, fragmentos. Para una estética del dolor. Anna Jounier 1. En El arte de estar despiertos, Eduardo Steiner II, 1998, invita a la imaginación a instalarse en los inicios de una vida humana. Mundo de impresiones, luces y sombras, sonidos y silencios que atraviesan las aguas maternas, timbres de voces que comienzan a repetirse, frases rítmicas que llegan desde un corazón que late contundente allí muy cerca, sensaciones trazadas por sus propios movimientos que danzan al son del cuerpo que le acuna y sostiene, degustación de la piel pulgar y del líquido del mar que navega. En fin, experiencia sensible, la vida es esa incertidumbre que comienza a develarse por los sentidos. Contracciones, movimientos estimulantes e imperativos que imprimen otros ahara y timos al cuerpecito breve, presiones y texturas que abren la puerta a lo desconocido. Desalojo de aguas que bajarán turbias. La piel impactada por la ausencia de aquella tibieza que ya se sentía eterna. Abismo. Salto al vacío. Sensación de caída. Explosión de intensidades, superficies, temperaturas, luces. Bocanadas de aire que invitan a la vida, voces susurrantes que buscan acariciarle el alma y la piel de unos brazos que endulzan la suya rodeándole como aquellas aguas. Poco a poco el mundo comienza a ensancharse, los labios, la lengua, las encías, le instalarán en un nuevo paraíso. Algunas voces que íbamos comienzan a musicalizar sus horas, y en la arcilla difusa de luces, sombras y contrastes sus ojos aprenden a tallar otras miradas que titilan desde rostros sonrientes y cercanos. Y los colores, y el movimiento, las canciones de cuna, los gestos y posturas, las entonaciones, los ritmos, la intensidad de la vida comienza a desplegar su hechizo en cada escena del arte cotidiano. Experiencia estética, decían los griegos, es aquella que se alcanza a través de los sentidos y de eso parece tratarse buena parte de los inicios de la vida. Señales que llegan también desde el mundo que late debajo de la piel y se expresan en el anhelo de alimento, contacto, movimiento, excreción, abrigo, así como estados emocionales que comienzan a adquirir sentido en los vínculos, las miradas y los olores, las escuchas, los balbuceos y silencios, los contactos, los sabores, formas múltiples de reconocimiento, de recibir y conceder lugares, se irán tejiendo en torno a las distancias y encuentros de los cuerpos. Y a partir de los encuentros comienzan a reconocerse diferencias y similitudes que pasan a enriquecer la experiencia sensible. Vemos la vida cotidiana a través del cristal de la dimensión estética, Steiner, 1998. Pero esta experiencia, que incluye en su arrojo sensaciones de intemperie, de separaciones impuestas, de pérdida, no es sin dolor. En una aproximación a este mismo tiempo, Freud, 1920, había ubicado el dolor como vivencia ineludible y al olvido en el comienzo del proceso de exclusión de lo penoso, haciendo de este movimiento de separación, un concepto pilar de su teoría al que llamará represión y definirá como una repetición de la fuga primitiva ante la percepción dolorosa. Es así entonces que introducidos en el mundo sensible y del lenguaje, la experiencia de placer y de dolor conjuga esa pujanza de la vida que insiste en vivir e insiste en morir. Freud llamó a ese entramado pulsiones de vida y muerte. Y al trauma por su nombre, dolor. Más adelante otro psicoanalista, Lacan, leerá en el mensaje de Freud. No vayan a creer que la vida es una diosa exaltante surgida para culminar en la más bella de las formas, no crean que hay en la vida la menor fuerza de cumplimiento y progreso. La vida es un hinchazón, un moho, que no se caracteriza por otra cosa que por su aptitud para la muerte, Lacan, 1983/1955, p. 347. Y agrega, la vida de la que estamos cautivos, vida esencialmente alienada, existente, vida en el otro, está como tal unida a la muerte, a la que retorna siempre. La vida solo piensa en descansar lo más posible mientras espera la muerte. La vida solo sueña en morir. Morir, dormir, soñar quizás, precisamente en el momento en que de eso se trataba. To be or not to be, Lacan, 1983/1955, p. 348. Así entonces, nuestra vida, apoyatura indispensable de toda subjetivación, recorre más allá del placer, una estética del dolor en la que se engendra su existencia. Una estética que es construida en torno a lo perdido y que hace pensar en lo que Giorgio Agamben precisa cuando señala que cada vez que el juicio determinar qué es lo que bello, no sujeta entre sus manos lo bello sino su sombra, 2005, p. 70. Que algo extremadamente hermoso duela, es materia de la experiencia sensaíbal, particularmente la que forja el lazo con los otros. Esos enlaces por los cuales el sujeto se amarra a la vida, son distintos rostros del amor cuya ausencia forja uno de los escenarios más corrientes para la emergencia del dolor. Entonces, el dolor es presencia extrema que al mismo tiempo se escurre, se desvanece y en esa insistencia recuerda la existencia. En este sentido su aparición es necesaria, a modo de advertencia. Si no hubiese dolor del que percatarnos ocurrirían procesos de consecuencias nefastas. Ahí el dolor es un límite. Porta un mensaje no cifrado y diseña así paradojalmente toda una hermenéutica del dolor. Nos aproximamos al meollo de la condición humana ante la presencia del dolor. ¿Por qué? Porque como señala B, el dolor es el modo en que se hace presente la existencia cuando se desanuda. De la cubierta imaginaria, la palabra que la bordea, algo que Freud dijo a su modo, un dolor, ya sea en el hígado o causado por un desgarro en el pie, nos reclama de tal modo que perdemos interés en lo demás. La herida se impone a un punto tal que nos separa de toda otra cosa que no sea ella, 1998, p. 49. Así pues, el dolor habita lo humano. Y si habita lo humano, habita el mundo del lenguaje en el que éste deviene como tal.
Como hecho de discurso revela la producción de subjetividad que le concierne, abordada desde las distintas miradas, social, psicológica, médica, filosófica, antropológica, etc., que construyen la experiencia subjetiva. De este modo, los componentes del contexto histórico y sociocultural que conforman los saberes de una época adquieren un papel decisivo en su expresión, estableciendo diferencias en los modos de subjetivar el dolor. A estas diferencias se agregan las que hacen las formas irrepetibles con las que cada quien genera su experiencia única de vivir el dolor. Los hombres, como sugiere Le Breton, 2002, en su Antropología del dolor, según su condición social o su historia personal, no reaccionan de la misma manera frente a una herida o enfermedad idénticas, no tienen el mismo umbral de sensibilidad. No existe una actitud establecida en relación con el dolor, sino una probable pero incierta, reveladora a veces de resistencias insospechadas, o a la inversa, de unas debilidades inesperadas, una actitud que también se modula según las circunstancias. La anatomía y la fisiología no bastan para explicar estas variaciones sociales, culturales, personales e incluso contextuales. La relación íntima con el dolor depende del significado que éste revista en el momento en que afecta al individuo. Al sentir sus horrores, este no es el receptáculo pasivo de un órgano especializado que registra vaivenes impersonales de tipo fisiológico. La manera en que el hombre se apropia de la cultura, de unos valores que son los suyos, de su relación con el mundo, suponen un entramado decisivo para su aprehensión. Porque el dolor es, en primer lugar, un hecho situacional, Le Breton, 2002. Pero no solo es la condición de singularidad del dolor la que advierte Le Breton, sino también su carácter de borde del lenguaje. Con ello refiere a que esta experiencia íntima para la cual no hay común medida, escapa a toda tentativa de aislarlo o describirlo, a toda voluntad de informar a otros sobre su intensidad y su naturaleza, pues el dolor es un fracaso del lenguaje. Le Breton, 2002, p. 43. Entiendo que esto no refiere únicamente a su dificultad de comunicación, sino a que el dolor como experiencia toca los límites de la palabra, pues bordea su silencio. No el silencio de lo que no se puede decir, sino de lo imposible de decir. Lo fuera del sentido, aquello que en términos psicoanalíticos recibe el nombre de real. Este real afecta al cuerpo. Allí, dirá Le Breton, el dolor, encerrado en la oscuridad de la carne, se reserva la deliberación íntima del individuo. Lo absorbe en su halo o lo devora como una fiera agazapada en su interior, pero dejándolo impotente para hablar de esa intimidad de íter mentadora. Y ante su amenaza, el rompimiento de la unidad de la existencia provoca la fragmentación del lenguaje. Suscita el grito, la queja, el gemido, el llanto o el silencio, es decir, fallos en la palabra y el pensamiento, quiebra la voz y la vuelve desconocida. Cuando el dolor sobreviene se quiebra la antigua identidad. Cuanto más aumenta, más fuerte es el grito, y opone al caos orgánico una destrucción del lenguaje querida por el propio enfermo. El dolor asesina la palabra. 2002, pp. 43 a 44. Quisiera detenerme en esto por considerar que toca uno de los aspectos más contundentes de la experiencia del dolor, aquel que lo vincula con la amenaza del silencio del lenguaje, de su retirada, de su agonía. Cuando hablamos de silencio del lenguaje, no nos referimos a callar el habla. Como bien expresan sus disímiles raíces latinas, silio, no es, taseo, 3, callar, puede significar la captura de una plenitud de existencias. Como refiere Lacan en 1967, el acto de callarse no libera al sujeto del lenguaje, pues callarse permanece cargado de un enigma. Por el contrario, la presencia del dolor es certeza, contundencia. Un manto que cubre al cuerpo sin respiro, y el silencio del lenguaje señala la inminencia de la incapacidad del significante de sostener por sí solo la existencia. La chilena Andrea Cotou, doctora en Historia de la Medicina y docente de Humanidades, que aborda la temática de la escritura y el dolor, señala la pérdida de la capacidad significante del lenguaje ante la decadencia del cuerpo y la inminencia de la muerte, 2009. Los versos con que abre su diario de muerte el poeta Enrique Lin, lo dicen con estas palabras. Freud distingue los dos casos con precisión, y es Lacan quien los resitúa en relación con el objeto vocal. Lacan nos presenta la diferencia entre silio y taseo, entre aquello que es del orden del silencio, el silencio de los dioses, de los astros, y lo que se abandona a lo tácito, lo que se calla. Lacan, 1967. Nada tiene que ver el dolor con el dolor, nada tiene que ver la desesperación con la desesperación. Las palabras que usamos para designar estas cosas están viciadas, no hay nombres en la zona muda. 1989, p. 13. La magnificencia de esta poesía, que hace del dolor una palabra que diga lo que no es palabra, pone en relieve la función del arte como modo experiencia de hacer ahí con la herida que habita la subjetividad que nos produce. Hacer del dolor otra cosa, pura invención que nos concierne, es lo que el poeta Fernando Pessoa enseñaba. El poeta es un fingidor, finge tan completamente que llega a fingir que es dolor, el dolor que en verdad siente. 2006, p. 37. Es exactamente allí, en torno a esa invención, donde creo que está ubicada la ética y la estética que orienta nuestras intervenciones con el dolor en ese escenario que llamamos clínica. Que el dolor pone en juego al próximo, es algo que a Le Breton le resulta claro, cuando en su estudio marca la condición de metamorfosis como potencia que proyecta a una dimensión inédita de la existencia, abre en el hombre una metafísica que trastoca su ordinaria relación con el prójimo y con el mundo. Le Breton, 2002, p. 26. Dije próximo y no analista, clínico, psicólogo, médico u otros tantos nombres posibles del otro para así rescatar en él su función en tanto presencia. ¿Y cuál es? La de comprender al doliente que es el otro. La de compadecerse, padecer con, doler con el otro, en ese instante. La de aliviar al otro, curarlo, anestesiarlo.
Entiendo que estas preguntas resultan claves. Una línea de significaciones interesantes para considerar el tema es la que se desprende de la relación entre dos palabras griegas con aires de Fahmi. Lia, anasicha, y aistesis. Ambas contienen la misma raíz, pero se separan para dar origen una a la anestesia y la otra a la estética. Así entonces, la anestesia resulta ser la negación de la aistesis griega, y estética, la del goce sensible, hermana del sopor, del letargo, eclipse de la sensibilidad, Steiner, 1998. La estética no solo como disciplina sino como experiencia vinculada al hecho artístico permite componer lo indecible no para decirlo, sino para decir de lo imposible de decir. María Margarita Sánchez, 4 en su tesis llamada Silentes, investiga acerca de la piel como palimpsesto del dolor. Allí señala que ante el dolor, definir o describir lo que se experimenta es imposible dentro de los límites del lenguaje, pero es posible mediante la creación de metáforas a través del lenguaje artístico. En su caso, dado que su escritura se asienta en la experiencia del dolor extremo a raíz del padecimiento de una enfermedad, logra desestigmatizar su cuerpo escrito promoviendo una nueva escritura del dolor no solo visible en su sustanciosa investigación académica sobre el tema, sino en su propia creación artística. Con justeza llama a su producción académica y a la artística con el mismo nombre, Silentes, ya que en los modos de reinventar el silencio, hace decir al dolor lo indecible y con ello produce un efecto estético y no anestésico. He aquí lo que propongo entonces: trabajar con el dolor no solo implica una posición ética sino que diseña una estética. Una estética hecha a partir de relaciones, anudamientos, enlaces. Cuando las formas de la palabra se ofrecen a bordear lo que no es palabra, acontece la creación como posibilidad. Aún el dolor del cuerpo, aquel que atrapa apartando del encuentro con él. Otro, aquel que nos retiene en una sola condición de existencia, insistirá en no ser un puro dolor, pujará la búsqueda de un enlace. Como decía Beck citando al filósofo estoico Epicteto, aunque me corten una pierna, no podrán impedir lo que pienso. Una lógica equivalente se aplica cuando un chiquito tiene dolor, si uno lo entretiene con un cuento se olvida del dolor. Beck, 1998, p. 63. También se agrega a lo mencionado las conocidas palabras de Galileo durante la tortura a la que fuera sometido por la Inquisición por su atrevimiento científico, et pur si muove. Esta frase, cuya ocurrencia en la realidad ha sido cuestionada en distintos periodos de la historia, no deja de adquirir, y quizás por esta misma razón, total veracidad. En primer lugar, porque de algún modo representa una forma de construir mito acerca de la irreductibilidad de la verdad a las formas de poder impuestas y en segundo lugar, porque muestra que aún en el más profundo dolor hay algo que sostiene más allá de cualquier biología, la verdad de las ideas ante la verdad del cuerpo, puesto que el cuerpo lo atraviesa. El pensamiento, también lenguaje. Ahora bien, nos habíamos referido al dolor ante el desgarro del lenguaje que sostiene la existencia. La ruptura devastadora de esos lazos la testimonia ese desborde de locura al que algunos han llamado psicosis. Intervenir allí, trabajar con la palabra expuesta, la herida abierta del dolor de ser. Cuando comienza la película Cine, 1996, el pianista David Helfgott muestra su locura como alegato a cielo abierto de esa experiencia conmocionante de la subjetividad. En esa imagen David corre como sus palabras y sus palabras proliferan sin pausa al igual que los afectos que a chorros extiende sin distinción a quienes lo encuentran, como los chorros de la lluvia que lo golpea. La vida es un riesgo perpetuo. Yo era diferente. Tengo que volver a ser diferente. ¿Puede un leopardo cambiar sus manchas? ¿Es un deporte sangriento? Sí, parece que sí. ¿O es una bala? Un juego de Scrabble. Junta las piezas. Forma. La palabra. Es chistoso. Muy chistoso. Es un misterio. El lenguaje loco, en condición de desamarre, encontrará en un tiempo posterie, dos formas de ligazón, la música y el amor, que le harán posible habitar. Tencia de una forma diferente. Pero lo que al comienzo se le hace patente a David, es que sin la necesaria separación dada por la serie nota intervalo nota, función mínima del lenguaje, lo que escucha a modo de música continua es el mismo ruido de su ser expuesto. Un discurso imposible de expandir, una sinfonía imposible de esconder. Acercarse a ese dolor implicará el silencio del furor curandis, la búsqueda de sentido, o cualquier cosa que anule la profunda verdad de ese misterio con el que finaliza sus palabras locas que podrían también narrarse así. Yo, en riesgo de aniquilación perpetua, me esfuerzo por cambiar lo incambiable, diferenciar lo idéntico, en una suerte de juego mortal, que me impone este lenguaje loco. Debo reconstituirlo pieza por pieza, formando esa palabra que lo diga todo. Y procuro devenga chistoso, engañoso, lo que es puro dolor, dolor de ser. Entonces, cuando se impone un dolor que desgarra, el cuerpo, el alma, el lenguaje, el amor, la vida, también se impone entonces esa tarea de ligazón que de una manera u otra convoca al otro, ese próximo que desde su lugar de extraña intimidad nos devuelve la posibilidad de habitar nuestra misma existencia. En la película Rapsodia en agosto, 1991, del maestro Kurosawa, dos ancianas repiten en un encuentro, un silencio. Se aborda así, la capacidad del silencio de decir, haciéndose presente. En el film, ellas recuerdan el tiempo en que la bomba de Hiroshima conmovió la existencia de ambas, arrebatándoles a sus seres queridos. No callan, no es un silencio de ausencia, sino una provocación de este. Un silencio que se impone, una sentada frente a la otra, ambas en posición de seiza, en el más absoluto silencio. En una escena concomitante, los nietos interrogan lo incomprensible. Es tan raro. Una anciana vino a visitar a la abuela. ¿Qué hay de raro en eso? Es que están ahí las dos sentadas frente a frente, sin decir una palabra.
Ya pasó una hora. Entonces interrogarán en la búsqueda de saber, abuela, ¿por qué vino esa anciana hoy? Vino a hablar conmigo. Pero no hablaron nada. Se sentaron ahí sin hablar. Luego te saludó en silencio y se fue, nosotras nos entendemos. Su esposo también murió en Nagasaki, como el abuelo, por eso de cuando en cuando viene a visitarme. Se sienta un rato sin hablar y luego se va, Rapsodia en agosto de 1991. Y agrega, hay cosas que se pueden decir sin recurrir a las palabras, hay gente que guarda silencio mientras conversa, Rapsodia en agosto de 1991. ¿Y de qué habla este silencio? Del dolor. Como señala Fernández, refiriendo usa esta escena, en un momento de comunidad de sentimientos, colectivizan el dolor, aún en ella se procesa, encuentro a encuentro, el impacto de ese brutal real de una bomba y de sus crueles efectos en toda una ciudad. Así, el sinsentido, ciudad desatada se articula en esa cercanía, los duelos de ambas se conjugan, se anudan. Y allí la mirada de cada una escucha el llanto de la otra, 2010, p. 29. Es que esta forma de silencio, contrariamente a lo que podría pensarse, no es en soledad, se comparte, se hace comunitario, es tan propio como ajeno, tan íntimo, sin demasiadas palabras, demasiados gestos de sufrimiento, sin llantos ni estertores. Se trata de otra forma del dolor, de transitarlo. Una forma constructiva, que incluye la presencia del otro como remedio. No tapa la ausencia, no busca la inmediatez del alivio, y aúna en un acercamiento que tiende puentes, aproxima. Aquí, en esta forma de darle lugar al silencio, en esta manera de nombrarlo, hay lazo. No hay soledad, sino que se disipa en ese acto. Pues la soledad, como la poesía de Alejandra Pizarnik tan sabiamente lo expresa, la soledad no es estar parada en el muelle a la madrugada, mirando el agua con avidez. La soledad es no poder decirla por no poder circundarla, por no poder darle un rostro, por no poder hacerla sinónimo de un paisaje. 2000, p. 271. El dolor toca la experiencia muda del sinsentido que la palabra no colma y encuentra en el silencio su máxima expresión, provocando los enlaces de la existencia. Arrancando la soledad, él toca la esencia de la herida que aloja nuestra humanidad. Entramar, se hace imprescindible, es condición de existencia. Para terminar, un ejemplo de mi propia clínica, en un servicio de salud, recibo a una señora que portaba una indicación médica de psicoterapia. Derivada para ser atendida por un diagnóstico de depresión a partir de una importante intervención por una severa enfermedad cardíaca, dice en sus primeras palabras que consulta porque le dijeron, que viene porque la mandaron, que ella apenas se sabe expresar y que no tiene mucho que decir. Un silencio la inunda, un gesto menor que, una mirada sin luz. Le respondo con la firme zeta de un gesto que le invita a hablar, que no inquieta si es bueno o malo, si es mucho o poco, que sea lo que se sea lo que diga, será importante. Entonces me sorprende cuando al levantar su cabeza y mirarme, dice con firme emoción, estas lúcidas palabras, yo, tengo un dolor en el corazón. A partir de allí, ambas supimos que se inauguraba un proceso por el que transitaríamos. A partir de allí las palabras hablaron, sufrieron, odiaron, amaron, celaron, callaron, hirieron, abrazaron y se despidieron bordeando silencios. A partir de allí, en esa zona extraña por donde el lenguaje atraviesa el cuerpo, encontramos intersticios para alojar la subjetividad comprometida. Agamben